Temprano, por apenas 255 votos de diferencia, los profesores optaron por rechazar la última oferta del Ministerio de Educación y continuar con el paro docente, el que ya cumplió 6 semanas. Pese al resultado, desde el Colegio de Profesores manifestaron su disposición a continuar con el diálogo. Queremos analizar la decisión del gremio, sus implicancias también. Está con nosotros ya en el estudio José Joaquín Brunner, director del Doctorado de Educación Superior de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. A ver, lo veíamos ya y ha sido parte de lo que se han escuchado las declaraciones desde ya entrada la noche ayer. Vamos a forzar a que el gobierno se siente a dialogar nuevamente. ¿Es esa la forma? ¿Se puede llegar? O hay quienes, incluso usted mismo, hace unos días en su columna decía, pueden retroceder. Así es. Yo creo que en este momento nadie está ganando nada y están claramente siendo perjudicados y dañados en su propio derecho más fundamental, que es el derecho a la educación de estos niños. Y eso no se arregla con un lenguaje que sigue siendo un lenguaje, curiosamente, de guerra, ¿no? Vamos a replegarnos, vamos a forzar al otro a dialogar. Mientras no cambie esa actitud y no haya una buena disposición de las partes, que es lo único que hoy día uno esperaría, una buena disposición de ambas partes para efectivamente poner fin a un conflicto respecto del cual estoy seguro ya la opinión pública en general no entiende cuáles son las razones para mantener durante tan largo tiempo un conflicto. Es que las tiene realmente, porque eso es también parte de lo que se ha planteado. La exministra Dina Alpiano decía que varios de los puntos que los profesores están reclamando tal vez no requerían un paro de esta naturaleza, pero en contraparte, el propio presidente del colegio dice, miren, o sea, hemos logrado generar conciencia, generar, incluso dice él, respaldo respecto de esta movilización. Bueno, pero es un costo muy alto, digamos, para no estar abordando problemas de fondo de la educación. Aquí no ha estado presente el gran tema de cómo seguimos mejorando la calidad de la educación y las oportunidades que ofrecemos a los niños y jóvenes en Chile, que siguen siendo tan desiguales como han sido durante las últimas 2 o 3 décadas. Perdón, los profesores dicen que sí, o sea, lo conversábamos ayer aquí mismo con Mario Aguilar y él decía, muchas de nuestras demandas, más allá de algunos bonos, en fin, apuntan a mejorar la educación pública en nuestro país. Sí, pero no tiene eso ningún fundamento real. En realidad, los profesores consiguieron el máximo de reivindicaciones históricas ya en los últimos años cuando se dictó la nueva ley de desarrollo profesional docente, la que regula la carrera docente y que significó una masiva inyección de recursos, que es curioso que después de esa masiva inyección de recursos se haya producido un conflicto tan largo como este. Y el conflicto mismo, efectivamente, los profesores, que duda cabe, la directiva por lo menos entendía hasta hace algunos días, ahora es todo confuso, pero hasta hace algunos días, que había legítimos propósitos en la discusión. Me parece a mí que cuando uno miraba en concreto de qué se trataba la deuda histórica, la reforma curricular de los 3º y 4º años y el dinero adicional para las menciones de parvularia y de profesoras diferenciales, solamente el último punto hace algún sentido para un conflicto, pero ciertamente no merecía una paralización durante ya 6 o 7 semanas de las actividades escolares en el sector municipal. Ahora, ellos alegan una deuda histórica. Cuando usted dice, sí, la mayor inyección se ha dado en los últimos años, sí, han mejorado las condiciones. Sí. Pero cuando lo comparamos, y siempre nos encanta compararnos con el extranjero, estamos todavía muy al debe. La carrera del profesor ni siquiera es reconocida en cuanto al mérito que tiene. O sea, el profesor no tiene el estatus que tiene otra carrera universitaria, que sí es reconocida socialmente, ya ni siquiera en un tema de recursos o de sueldos o de horas de trabajo, sino solamente en lo que significa formar a la nueva generación. Bueno, yo creo que en eso se ha mejorado en realidad bastante. Por eso digo, se ha mejorado, pero no necesariamente hemos llegado a los estándares internacionales, por decirlo. Lo que pasa, esto no tiene un estándar internacional. Ni los sueldos de los abogados, ni de los médicos, ni de los profesores tienen un estándar internacional. Dependen del nivel de desarrollo de los países. Aspirar a que en Chile van a ganar en términos absolutos, en un dólar comparable, lo mismo, no sé, que en Japón o que en Finlandia o en cualquier otro país altamente desarrollado, simplemente es un despropósito. Lo que es importante es que han ido avanzando y se ha ido cerrando la brecha, por ejemplo, entre profesionales de la docencia y otros profesionales en Chile. Y luego el reconocimiento social al prestigio del profesor, que es algo tan importante, yo creo que ha ido lentamente mejorando. Ahora, retrocede, creo yo, en la opinión pública el reconocimiento social
y el respeto al prestigio de los profesores cada vez que se producen estos tipos de situaciones como este conflicto. Pero a ver, desde su experiencia, en lo político también como exministro, hoy día en lo académico, como director de este doctorado en educación superior, pese a todos estos argumentos sobre la mesa, ¿qué hacen que un número significativo de profesores sigan rechazando la propuesta del gobierno y sigan optando por mantenerse en paro? Bueno, yo creo que hay una mezcla de motivaciones como siempre ocurre en esto. Primero, ya no son los profesores. Ha sido reñidísima la votación de ayer. Contribuyen a esto factores históricos, gente que siente efectivamente que no es bien tratada por el sistema escolar, motivaciones político-ideológicas, como queda claro, aún dentro del colegio. Y me parece a mí esto se prolonga también por el hecho de que efectivamente no hay contraparte negociadora. Es muy curioso. El presidente del colegio se siente muy orgulloso porque todo él lo consulta luego y cuando es desautorizado dice, mire, es legítimo que me desautoricen y yo voy a seguir conversando. Digamos, en un conflicto de tal magnitud y gravedad en la sociedad chilena, ¿cómo es posible negociar con alguien que en realidad no tiene ninguna capacidad de tomar ninguna decisión ni de llegar a ningún acuerdo? Que ya 2 veces ha tenido que volver después de en realidad estar bastante cerca de haber concordado con el gobierno para luego ser repudiado en cuanto a lo que él comprometió por sus propias bases. Entonces, esta idea de que ya no hay dirección del gremio es una idea nueva y a mí me parece que nos puede llevar por un camino que vuelva muy difícil en cualquier sector de la sociedad, también con otros sindicatos, tanto públicos como privados, haga muy difícil efectivamente llegar a acuerdos razonables. Sí, en contrasentido, Mario Aguilar lo que dice es que esta es la forma de negociar escuchando a las bases, digamos, que esto no es una decisión popular. Es una forma muy curiosa, porque efectivamente no está llegando a ningún acuerdo. Él mismo reconoció que se había desgastado el movimiento, que no habían conseguido lo que estaban esperando, y luego ahora dice, sí, pero igual yo me voy a sentar después de una doble desautorización y además yo voy a seguir conversando, pero en realidad quienes van a decidir son las bases. Mire, esto es lo mismo que ocurre con el movimiento estudiantil en muchas universidades y que ha demostrado que no resulta, y además en ninguna parte del mundo esta forma de democracia directa sirve para manejar problemas complejos como son los que efectivamente tenemos por delante. Y desde la contraparte, digamos, porque quienes también reclaman una escasa habilidad de parte del gobierno, en este caso desde el presidente Sebastián Piñera, que nos decía acá en TVN que este era un paro ilegal, pero igual se sientan a conversar hasta la propia ministra de Educación y su equipo. ¿De qué duda cabe? Pues si estos son problemas de negociación de 2 partes, y las 2 partes efectivamente han ido cada una por su cuenta, entrando a un callejón sin salida, pero me parece a mí que si uno hace una evaluación relativamente objetiva, a fin de cuentas, el gobierno ha intentado de manera relativamente seria, si fue muy tarde o no, me parece que una discusión a esta altura completamente secundaria, de buscar realmente una zona de acuerdo, y parece ser que lo logró y que la directiva del colegio con quienes estaban en ese momento presentes ahí estuvo efectivamente muy dispuesta a decir, sí, aquí hemos llegado a un punto que ya lo podemos llevar a la Asamblea 2 veces. Entonces me parece a mí que el que en realidad tiene que demostrar ahora capacidad mucho más amplia y generosa de conversación es el Colegio de Profesores. Ahora, si sigue con esta política de que en realidad es la Asamblea la que manda, y como no se puede ir a negociar directamente con la Asamblea, porque a veces el propio presidente ha dicho, mire, sería el ideal que en Chile todo se resolviera así. Usted puede imaginarse el caos que sería una sociedad donde todo se resolviera, digamos, porque no somos un pequeño cantón suizo. Acá somos una democracia masiva, con medios de comunicación, con gran pluralismo y diversidad. De modo tal que yo creo que aquí hay un enfoque muy equivocado desde el punto de vista del gremio, y no es raro, por lo tanto, que se estén produciendo incluso divisiones internas serias a esta altura. Ahora, dentro de esas divisiones que usted habla, ¿hubiese sido también raro que hubiésemos visto una aprobación cuando la propia presidenta de la educación diferencial, Antonieta Mar, haya ya manifestado su total desacuerdo, incluso cuando Mario Aguilar había dicho aceptemos lo que nos ofrece el Ministerio de Educación? Ellas reclaman que no es un bono lo que están buscando, que la solución o la opción que les da el Ministerio de este bono después de capacitarse no es lo que debería ser, y que además deja fuera a las educadoras de párvulos. Con lo cual, también hubiese sido bastante raro que hubiésemos visto una aprobación cuando quienes aparentemente son la piedra de tope están en total desacuerdo con la medida que ofrece el Ministerio.
Bueno, pero hoy día mismo la presidenta, en los dos casos, de parvularia y de profesoras diferenciales, han dicho, mira, en realidad nosotros creemos que ha sido un error nuestro negociar dentro de esta petición general y bastante confusa del colegio, y debiéramos nosotros directamente estar negociando, lo cual es obvio que debieran estar directamente negociando y buscando solución a problemas específicos de ese grupo de profesoras y de parvularia, ¿no? ¿Cuál sería el ideal para usted respecto de lo que hablábamos antes, la situación de los profesores en nuestro país, la falta o la poca posibilidad de compararnos con el extranjero, con sociedades que no necesariamente son iguales a las nuestras, que lo hacemos igual? Ojo, nosotros tratamos de implementar medidas que funcionan en sociedades con otras problemáticas y tratamos de ponerlas acá como si tuviéramos la realidad que están viviendo allá. Por lo tanto, ¿cuál sería el ideal para nuestra realidad? Yo creo que el ideal es seguir en lo que veníamos haciendo con el sistema de desarrollo profesional, que efectivamente reconocía el mérito del significado del trabajo docente, le daba apoyo a los profesores a través de una inducción sistemática cuando empezaban, a los profesores principiantes, les reconocía una carrera con evaluaciones rigurosas y todo el mundo ha estado de acuerdo. Cambió el régimen de ingreso a las escuelas de pedagogía en todo el país, se redujo el número para favorecer la calidad de los postulantes. Todo eso es lo que debemos seguir haciendo. Y estaba, me parece a mí, bien hecho, y los profesores en su gran mayoría, independientemente de esto que no es representativo del profesorado en Chile. Pero está bien encaminado, perdón, Mauricio. Está bien encaminado, estamos hasta ahí, vamos bien. El tema es cuánto nos falta y cuán lento hemos ido en este caminar. Si uno se fija, por ejemplo, en el último informe respecto de los pagos de las carreras, está después del número 50, y convengamos que el profesorado es quien forma a las próximas generaciones. O sea, todos quienes tenemos hijos, nuestros hijos hoy por hoy pasan mucho más tiempo en un colegio que en nuestras casas. Por lo tanto, aquellas personas que están a cargo de ellos, de su educación, de lo que vayan a aprender, están peor pagados que 70 de otras de las carreras que estamos estudiando, que estamos mandando a estudiar a las universidades. Bueno, pero si usted toma cualquier otro país, va a encontrar que es lo mismo. En ninguna parte los profesores son los mejores pagados. Siempre se dice, por ejemplo, para citar los ejemplos que usted mismo ha dado en Finlandia o en otras partes, en realidad tienen, en relación a otras profesiones, y a profesiones que tienen valoraciones sociales muy distintas, muchas veces tienen remuneraciones modestas, pero tienen un enorme apoyo y reconocimiento social, que es algo que acá no han tenido. Ahora, la pregunta más bien es entonces, ¿por qué no lo tienen? Y la pregunta es, ¿una paralización de 6 o 7 semanas realmente convence a los padres de que esta es una profesión en serio? Una dirección de un colegio profesional que dice, mire, yo me siento a negociar, pero en realidad no vale nada lo que yo diga, porque en realidad yo tengo que ir después a una asamblea que un día puede ser más bien azul, otro día puede ser más bien verde y otro día roja. Bueno, esa no es una profesión que esté dando señales para ser efectivamente mejor reconocida y más respetada en la sociedad. José Joaquín Brener, quiero poner por un momento el foco en los alumnos, porque aquí ha habido, claro, profesores en paro, pero también ha habido durante 6, ya casi 7 semanas, alumnos sin clases, aun cuando ahora entran en vacaciones, ¿no? Ayer cuando le preguntaba al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aquí en 24 horas, cómo se recuperan estas clases, él decía con más horas, los días sábados, eventualmente extendiendo, digamos, más allá de diciembre, incluso el semestre. ¿Se puede recuperar efectivamente? ¿Cuál es el impacto para esos alumnos que llevan todo este tiempo sin clases? El impacto es evidentemente muy negativo, o sea, y no hay forma de recuperar en el sentido de lo que es un proceso normal de aprendizaje, que tiene tiempo, que tiene un clima cultural determinado, es algo completamente distinto que luego estar forzando a un grupo de jóvenes en plena Navidad o después de Navidad, antes del Año Nuevo y después del Año Nuevo, durante el mes de vacaciones, a un grupo determinado, forzarlo a tener rápidamente una suerte de clase recuperativa. Por cierto, que le causa un enorme perjuicio en sus procesos de aprendizaje. Pero se puede recuperar porque hoy día legítimamente hay muchos padres y apoderados preocupados de qué va a pasar con esos eventuales vacíos que podrían quedar en la enseñanza, en el aprendizaje. Yo creo que hay que hacer dos cosas. Hay que hacer todo el esfuerzo posible para tratar de que haya una especie de recuperación lo más normal posible, que se parezca lo más posible a lo que son efectivamente los procesos de enseñanza-aprendizaje repartidos durante el año. O sea, pedagógicamente hablando, ir a clase los días sábados no sería recomendable. Yo creo que
cuando no hay otra solución hay que hacerlo. Y en Chile yo fui a un colegio, claro, ya hace bastante tiempo, donde había clases los sábados en la mañana. Por eso digo, depende ahora de los climas, de cómo están organizadas hoy día las cosas. Y por cierto, hay que hacer ese esfuerzo, pero no hay que mentirse a sí mismo, y la sociedad tiende a mentirse en educación muchísimo, en el sentido de que en realidad no importaría parar 3 meses, 6 meses, si después hay recuperación. Hay cierta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que yo llamo normal, que ocurre regularmente con todos los jóvenes de Chile, que no se vuelve a recuperar y que le causa un daño a la formación de esos estudiantes. Es el equivalente a lo que se piensa cuando salen de vacaciones de verano y muchos reclaman que todo ese tiempo sin una educación es cuando llegan como si hubiesen retrocedido un mes o algo así en los aprendizajes. Algo de eso pasa, algo de eso pasa. Efectivamente, las interrupciones, sobre todo tan largas como las que hemos visto en algunos colegios en Santiago y en otras partes de Chile, efectivamente son, digamos, lo que se perdió netamente en horas de clase, pero luego nadie calcula que en realidad hay una cantidad de otras horas que ya están normalizadas, pero cuya utilización pedagógica es mucho más pobre que lo que habrían sido si es que el proceso hubiese sido continuo. ¿Y qué pasa ahí con los alumnos de cuarto medio, que además tienen que rendir la PSU a fin de año, que tienen un año generalmente más corto además? Bueno, que incluso este año además va a ser en noviembre. Sí, lo que termina ocurriendo, desgraciadamente, es que después de todos los esfuerzos que se ha hecho para que no exista copago, etcétera, etcétera, entonces los padres tienden a gastar más en cursos fuera del colegio para preparar a sus alumnos para la prueba de selección universitaria. Y muchas veces se ha visto, digamos, a pesar de que no hay estudios así exhaustivos, de que esos alumnos que estuvieron paralizados durante un largo tiempo tienden efectivamente a obtener entonces resultados, que es lo que uno esperaría que eso es lo que va a ocurrir, que obtengan resultados que no son todo lo bueno que podrían haber sido si es que se hubiese desarrollado normalmente el año de clase. José Joaquín Breuner, una última pregunta, si me permite, desde su experiencia Sí. y sobre todo más en lo político que en lo académico, ¿cuál es su visión respecto de lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados con el rechazo al proyecto de admisión justa, o que el gobierno ha llamado admisión justa? Sí, yo creo que en ese caso y en otros que hemos observado últimamente, la crispación en los lenguajes, en las conversaciones previas, está llevando a algo que para el país es muy malo y para nuestra democracia es muy malo, que es que no se logra ni siquiera empezar a discutir un tema. Es decir, que los temas incluso se ponen en una congeladora, que es lo que el ordenamiento jurídico a nosotros nos obliga, que ahora entonces hay una cierta materia que no se va a poder discutir hasta un año más. Es muy malo que una sociedad que tiene tantos problemas, antiguos algunos, emergentes otros, no tenga la capacidad de decir, mire, por último vamos a priorizar, hay ciertas cosas que tenemos que discutir primero, eso es lo que se espera del proceso legislativo. Pero esto de rechazar y decir, mire, ni siquiera la idea de resolver o de empezar a discutir la resolución de un problema, eso no va a ocurrir. Y no digo que esto sea solamente responsabilidad de la oposición. En este caso, clarísimamente, las responsabilidades son completamente compartidas porque se trata, en el caso del Parlamento, de un poder colegislador y por lo tanto el Ejecutivo tiene que encontrar, cuando no tiene mayoría, tiene que hacer un tipo de conversación que le permita superar por lo menos esta primera barrera, que es la de aceptamos o no discutir. Y la oposición, que si bien tiene mayoría, sin embargo, no es la que esté gobernando el poder ejecutivo, tiene que también entender que debe buscar caminos de diálogo fructífero que hasta ahora no lo está haciendo. Y en lo práctico, también para terminar, vienen las vacaciones de invierno, buena parte de los alumnos están saliendo esta semana o terminan de salir ya mañana de clases. Por parte del Colegio de Profesores dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a la vuelta de estas 2 semanas de vacaciones. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, yo creo que inevitablemente tendrá que haber una conversación con todas las dificultades y los ripios que pone esta nueva forma de gobernanza del sindicato, de decir, mire, en realidad aquí nadie representa a nadie y solamente lo que se proponga tiene que ser resuelto y aceptado por la Asamblea. Seguirá siendo muy difícil encontrar un acuerdo, pero no hay otra manera. Ni una de las dos partes puede imaginar que de alguna forma puede aplastar al otro.
Ni el gobierno puede esperar eso y sería un grave error que algunos se entusiasmaran con esa tesis. Y el sindicato obviamente que no va a poder ni forzar a la otra parte a dialogar, ni le va a poder imponer tampoco una solución. Por eso es que es tan necesario el acuerdo y lo hacen mal las partes cuando no logran mostrarle a la sociedad de que finalmente quienes son elegidos para cumplir funciones de conducción renuncian en realidad a conducir y dicen, mire, no, hay aquí detrás una masa amplia y variada de gente que es la que va a gobernar. No es así. José Joaquín Brunner, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Muchas gracias, buenos días. Luego.